Bueno, buenas. Vamos a concluir ahora nuestro relato estamos con el libro de la tercera antología de Ellery Queen. Estamos con el relato que se llama Se busca un hombre. Vamos ya a continuar y vamos a ver ya la tercera y última parte. Dice: Wolf golpeó con los dedos un pliego de papel colocado en su escritorio. Entérate de esto, Archie. Me acerqué y leí. Era una orden de cateo. Cáspita. Me asombró ver que tanto Wolf como Kramer estuvieran vivos. Este último gruñó con ostensibles señales de estarse dominando. Haré lo posible por olvidar lo que me acaba de decir, Wolf. Fue una cosa enteramente fuera de lugar. ¡Qué diantres! Ya van muchas veces que me anda con rodeos. Ahí me tiene con la pistola esa. La bala que disparamos con ella coincidió con la remitida por usted, así como con las dos que dieron muerte a Jensen y Doyle. Se trata del arma homicida, y resulta que es usted quien me la envía. Eso quiere decir que ya tiene al culpable, y siempre que ocurre así, acostumbra a guardárselo en el bolsillo. Me hubiera pasado de tonto si vengo a verlo para suplicarle. Ya le he suplicado bastante otras veces. Hizo el ademán de levantarse. Vamos a registrar la casa. Si lo hace, jamás atrapará al asesino de Jensen y Doyle. Kramer se dejó caer de nuevo en la silla. ¿De veras? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Acaso me lo impedirá usted? Bah, exclamó Wolf, despectivo. Acabará por advertirme que el hacer resistencia a las autoridades es un delito. Yo no he dicho que el criminal no será aprendido. Lo que dije fue que usted no será quien lo hiciera, porque yo lo tengo en mi poder. ¿Que lo va a tener?, exclamó Kramer. Sí, señor. Su reporte sobre el arma y las balas lo ha definido todo, pero no puedo menos de confesar que el asunto está un poco complicado y quiero hacerle una advertencia muy en serio. Usted no está preparado para afrontar la situación, y yo sí, dijo Wolf. Echó sobre el escritorio la orden agregando: rompa eso. Kramer hizo un ademán negativo con la cabeza. Le conozco muy bien, Wolf. Dios sabe que lo conozco, pero estoy dispuesto a hablar con usted antes de proceder. Eso sí que no, señor mío, replicó Wolf. No estoy dispuesto a rendirme ante sus amenazas. No estoy dispuesto a rendirme a sus amenazas. Hasta preferiría tratar con el procurador de distrito Skinner. Rómpala o proceda a ejecutarla. Fue una provocación sucia. La opinión que tenía Kramer de Skinner consistía en que éste era una clara demostración de las deficiencias de nuestro sistema democrático de gobierno. Vio pues la orden, luego a Wolf, enseguida a mí y finalmente la orden de nuevo. Recogiéndola del escritorio, la hizo pedazos. ¿Puede investigarse la procedencia del arma?, le preguntó Wolf. No, porque tiene borrado el número. Data de 1910. Tampoco presenta huellas digitales aprovechables. Solo hay manchones.
Wolf asintió. Es natural. Es una técnica más sencilla que limpiarlo o manejarlo con guantes. El asesino se encuentra bajo este mismo techo. Ya me lo sospechaba. ¿Es acaso algún cliente suyo? El principal problema, prosiguió diciendo Wolf, con su peculiar modo de hablar, lleno de suavidad, es el siguiente. En el recibidor se hallaban un hombre y una mujer. Concediendo que uno de ellos sea el asesino, ¿cuál podrá ser? Kramer lo miró con el ceño fruncido. Usted no empleó con autoridad esa expresión, concediendo. Me afirmó que ya tenía al culpable. Y así es. Él o ella están bajo vigilancia. Me imagino que voy a tener que decirle lo que ocurrió si quiere que su ejército de subordinados entre en acción, y creo que es la única manera de lograrlo. Yo carezco de ejército. Para empezar, debo informarle que cuando recibí la amenaza, contraté a un hombre parecido a mí, Purley Stevens. Casi perdió la punta de la lengua, tratando de consignar todo en su libreta de apuntes. Cuando terminó, Wolf, Kramer estaba enojado. Wolf siguió diciendo, pues sí, ese es el problema. Dudo poder resolverlo con lo que tenemos o con lo que se puede deducir de las premisas. Tiene usted que poner en movimiento a sus hombres. Quisiera saber, gruñó Kramer, ¿cuánto aderezo puso a su relato? Ninguno. Solo hay una cosa que me preocupa, que no tengo cliente. Ni me he callado nada, ni he agregado nada. ¿Quién sabe?, dijo Kramer, dudoso. Se puso en pie con la energía de un hombre de acción. Pero está bien, procederemos sobre esa base e investigaremos. Antes que todo, quiero hacerle unas preguntas. Era de esperarse. Wolf detestaba quedarse sentado y que fuese otro quien estuviera preguntando. Usted está trabajando por su posición oficial. ¿Por cuál quiere empezar? Kramer se levantó del sillón. Necesito ver ese cuarto antes de hablar con nadie. Quiero darme cuenta de la distribución de los objetos, especialmente del lugar en que se halla el florero. Jen se halla sentada en el banquillo del piano, Jensen en el sofá, pero se puso en pie al entrar nosotros. Fritz parado junto a la ventana. Wolf dijo, le presento al inspector Kramer, señorita Gears. Ella permaneció inmóvil y muda. Creo que ya conoce usted al inspector, señor Jensen, le dijo Wolf a este. Sí, había estado callado tanto tiempo Jensen que la voz le salió en falsete y carraspeó para aclararse la garganta. Entonces, el ofrecimiento de no llamar a la policía solo fue una farsa, ¿verdad? Estaba disgustado. No hubo tal ofrecimiento. Yo dije que el señor Kramer no podía quedar al margen indefinidamente. La bala que iba dirigida a mí, o más bien dicho, al señor Hackett, salió de la pistola que fue encontrada en aquel florero, y Wolf hizo un ademán señalándolo, pero también las que mataron al padre de usted y al señor Doyle. En tal virtud, el campo ha quedado reducido bastante. Quiero insistir, Jen, terció con una voz que en nada se parecía a las que le había oído con anterioridad, en el derecho que tengo para consultar a mi abogado.
Le suplico esperar, dijo Kramer, con una voz que él creyó ser amable. Ya hablaremos sobre eso, pero antes necesito echar una ojeada a esto. Y procedió a inspeccionar todo, ayudado del sargento Stevens. Calcularon distancias y tomaron nota de la posición de varios objetos. Se les presentó el problema de determinar desde qué sector del aposento podía una pistola enviar una bala a través de la puerta abierta para que llegara a la oficina e hiciera un agujero en el sillón de Wolf, terminando por alojarse en la pared. Estaban trabajando en ello cuando Wolf, volviéndose a Fritz, le preguntó: ¿En dónde está el otro cojín? ¿El otro cojín?, repitió aquel, tomado por sorpresa. Sí, había 6 cojines de terciopelo en ese salón. ¿Lo quitaste tú? No, señor. Fritz miró el sofá e hizo un recuento. Efectivamente, los arreglaron para que cubrieran el hueco del cojín faltante. No comprendo. Ayer estaban completos. ¿Está seguro? Absolutamente seguro. Búscalo, Archie. Ayúdale. No dejaba de parecer extraño el iniciar en esos momentos la búsqueda de un cojín de sofá, pero como yo no tenía nada que hacer, obedecí. No está en la habitación, le dije. Ya lo veo, murmuró. Alcé los ojos para mirarlo. Había una expresión de su rostro que yo conocía muy bien. No podía catalogársele precisamente como de excitación, pero en mí siempre despertaba ansiedad. Tenía el cuello rígido, como para prevenir cualquier movimiento de la cabeza y evitar una alteración del cerebro. Sus ojos estaban entrecerrados, sin ver, y los labios se le movían. Súbitamente se volvió y dijo: «Señor Kramer, por favor, deje usted aquí al señor Stevens con la señorita Gill y el señor Jansen. Puede usted quedarse también o venir conmigo si lo desea. Fritz y Archie, vengan». Y se encaminó a la oficina. Kramer no conocía los distintos matices de la voz de Wolf, también como yo. Salió en pos de nosotros. Wolf esperó a encontrarse en su sillón antes de hablar. Quiero saber qué importancia puede tener el cojín de marras en este caso. Búsquenlo por toda la casa, a partir del sótano, exceptuando el cuarto del sur, porque el señor Hackett está acostado ahí. Principien por aquí. Kramer ladró. ¿Qué demonios significa todo eso? Ya se lo explicaré, repuso Wolf, cuando pueda hacerlo. Luego, reclinándose en el respaldo, entrecerró los ojos y empezó a mover los labios. Kramer se deslizó hacia adelante. Recostándose en su asiento, cruzó las piernas y sacando un habano le clavó los dientes. Habría transcurrido una media hora y me hallaba rebuscando en la oficina cuando creí oír un gruñido de Wolf. Casi me caí de lo alto de la escalera por volverme a verlo. Se hallaba en plena actividad. Alzó el recipiente de desperdicios y tras de examinar su contenido, volvió a colocarlo en su lugar junto al escritorio, moviendo la cabeza de un lado a otro.
Enseguida, principió a revisar los cajones del mueble. Abrió los primeros dos, el superior y el de en medio, pero aparentemente sin hallar lo que buscaba. Sin embargo, cuando sacó el inferior, que era el de mayor profundidad, y después de inclinarse para verlo más de cerca, dijo: «Ya lo encontré». En esas 3 palabras había por lo menos 2 toneladas de satisfacción y vanidad halagada. Todos lo miramos, con los ojos muy abiertos. Dirigiéndose a mí, dijo: «Archie, baja de esa cosa, pero con cuidado, no te vayas a caer. Mira en tu escritorio si alguna de mis pistolas ha sido usada». Descendí y busqué en el cajón de las armas. La primera que examiné era inocente. Olfateé la segunda y después de revisarla dije a Wolf: «Aquí está. Tiene 6 cartuchos útiles y ahora solo son 5. Tenía 6 cartuchos útiles y ahora solo son 5. Igual que los cojines. El casquillo vacío se encuentra en ella». «¡Buah! Asno estúpido. Dile a la señorita Gear y al señor Jensen que vengan aquí si desean oír lo que ocurrió, o que se marchen a sus casas o a donde quieran. No los necesitamos para nada. Acompáñate del señor Stevens y sube a traer al señor Hackett. Tengan cuidado y regístrenlo bien. Es peligroso». Como era de esperarse, Jen y Jensen optaron por unirse al grupo en la oficina, y su actitud durante la deliberación fue significativa. Se pusieron uno enfrente del otro, con la mano derecha de Jensen apoyada en el hombro izquierdo de Jen, y la mano derecha de esta, o tal vez los dedos, en el antebrazo izquierdo de aquel. Los dejé que se fueran a la oficina por su cuenta y le dije a Stevens lo que teníamos que hacer. Subimos los dos al piso superior. 10 minutos después, entregábamos nuestra carga a la oficina. Esto, a pesar de que Hackett llevó a cabo una de las más convenientes demostraciones de falta de cooperación que había yo visto hasta entonces. Lo pusimos en el despacho, todo entero, sin que nosotros tuviéramos daños mayores de los que pudieran solucionarse con la aplicación de gas quirúrgico. Nos sentamos en él. Dice: lo pusimos en el despacho todo entero, sin que nosotros tuviéramos daños mayores de lo que pudiéramos solucionarse con la aplicación de gasa quirúrgica. Nos sentamos en él. Se mostró reacio, informé. Debo aducir una cosa en favor de Wolf. Nunca lo he visto vanagloriarse en frente de un sujeto que vaya a culpar. Se puso a contemplar a Hackett como si fuese un objeto extraordinario que mereciera ser estudiado. Purley dice que cree conocerlo, expresé. Este, como era su deber, habló a su jefe. Le juro, inspector, que estoy seguro de haberlo visto en alguna parte, pero no puedo recordar en dónde. Wolf asintió. ¿Con uniforme? Purley preguntó de mal modo. ¿Militar? Wolf hizo un movimiento negativo con la cabeza. El señor Kramer me dijo el miércoles en la mañana que el portero que se hallaba de servicio en el edificio
de departamentos cuando fueron asesinados Jensen y Doyle era un gordo simplón, contratado 2 semanas antes y que no conocía aún los nombres de los inquilinos. También me dijo el señor Kramer que dicho personaje alegaba estar en el sótano alimentando la caldera del agua en los momentos en que se cometió el crimen. Una llamada telefónica puede sacarnos de duda de si todavía trabaja ahí. Ya no, gruñó Kramer. Se separó el miércoles por la tarde, diciendo que no le gustaba un lugar en el que la gente era asesinada. Nunca lo vi, pero algunos de mis hombres lo conocieron. Es cierto, exclamó Purley, mirando con atención la cara de Hackett. Por el cielo que es él. Sí, lo es, declaró Wolf, pues presenta una notable combinación de tontería y genialidad. Llegó a Nueva York con el propósito de matarnos a Jensen y a mí. Incidentalmente, señor Hackett, parece usted hallarse ligeramente atontado. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Hackett no produjo sonido alguno. Podría asegurar que sí, prosiguió Wolf. Lo que sigue le interesará. Le pedí al servicio de inteligencia militar que inspeccionara las pertenencias del capitán Roth existentes en la prisión de Maryland. Hace unos momentos hablé por teléfono para conocer el resultado y me lo dieron. El capitán mintió al asegurar que no tenía ningún contacto con su padre desde hace años. Fueron halladas varias cartas de entre sus cosas, fechadas hasta hace 2 meses, y de ellas se desprende que Tomás Roth, su padre, lo considera un vástago de quien está orgulloso. Esto hasta casi constituir una manía. Wolf apuntó con el dedo a Hackett. Me imagino que estará usted en posibilidad de saber si lo que digo es correcto o no, ¿verdad? Con un día más, murmuró Hackett con su voz bronca, las manos le temblaban. Wolf asintió con la cabeza. Sí, un día más y me hubiera usted matado. Las sospechas recaerían sobre la señorita Gill o el señor Jensen, o ambos, debido a su pantomima de esta tarde. Luego hubiera huido. Jensen saltó. Pero es que no nos ha explicado usted todavía en qué consistió la pantomima. Lo haré, señor Jansen, dijo Gold, al mismo tiempo que se arrellanaba en el sillón, pero primero quiero explicarles cómo fue lo ocurrido el martes por la noche. Tenía la mirada puesta en Hackett. Se trató de una obra maestra. Primero, decidió asesinar al señor Jensen, lo cual vino a ser mi salvación. Debido a la escasez de brazos que se resiente en la actualidad por la guerra, consiguió trabajo como portero sin dificultad alguna. Todo lo que tuvo que hacer fue esperar una oportunidad para que no hubiera testigos presentes. Dicha ocasión se presentó al día siguiente, en cuanto puso el anónimo con la amenaza por correo. Era una situación ideal en todos sus aspectos, salvo la presencia del hombre a quien Jensen había contratado para cuidarlo. Al llegar a la puerta del edificio, naturalmente, no iban a desconfiar del portero uniformado. El señor Jensen probablemente hasta le saludó, sin testigos a la vista, pues el encargado del ascensor iba en esos momentos camino a los pisos superiores, llevando a un inquilino. Juzgó ser que esa era la oportunidad perfecta. Silenciando previamente la pistola
con una tela, le disparó al señor Doyle por la espalda, y cuando el señor Jansen se dio vuelta bruscamente para ver lo que pasaba, usted le disparó también a él, pero por enfrente. Enseguida bajó presuroso las escaleras para dedicarse a alimentar la caldera. Me imagino que una de las primeras cosas con que la alimentó fue la tela con la que silenció el revólver. Wall dejó de mirar a Hackett. ¿Qué le parece eso, señor Kramer? Que está suficientemente claro. Magnífico, porque es por esos asesinatos que el señor Hackett, o creo que ya se le puede llamar señor Roth, deberá ser juzgado. No puede ser electrocutado por un desgarrón en la oreja. Los ojos de Wall se posaron en mí. Archie, ¿encontrás algo en sus bolsillos? Solo una cosa que constituirá la ilusión de un Boy Scout, repuse. Una de esas navajas que tiene tijeras, lima para las uñas, destapador. Entrégala a la policía para que ésta se encargue de ver si presenta huellas de sangre. Precisamente esa es la especialidad del señor Kramer. Dejemos los chistes a un lado, gruñó este último. Me gustaría que tomáramos como punto de partida los acontecimientos de la noche del martes. Wall suspiró profundamente. ¿Está usted pasando por alto lo más interesante de todo? La respuesta que dio el señor Hackett a mi anuncio solicitando un hombre. Fue lo bastante listo como para darse cuenta de que sus características personales se aproximan mucho a las mías, e inferir que yo era el solicitante, y procedió a aprovecharlo para hacer contacto conmigo. O bien se encontraba en malas condiciones económicas y le atrajo el señuelo del dinero ofrecido. Me inclino a creer que vio en el susodicho anuncio la oportunidad que yo intencionalmente quise ofrecer con él, la oportunidad de matar a Nero Wolfe. La inserción del anuncio no fue como un disparo en la oscuridad. Yo estaba convencido de que me enfrentaba a un peligroso criminal. Cuando tú, Archie, saliste para acudir en busca de la señorita Greer, me asomé a la ventana y vi a este individuo pasar por enfrente de la casa. Más tarde, en un lapso de 3 horas, volví a verlo rondando. Fue entonces cuando se me ocurrió que un león puede estar más seguro metido en la jaula, aunque uno esté también dentro junto con él, y pensé que el anuncio sería el cebo apropiado para un temperamento que se mostró tan desdeñoso del peligro al cometer los 2 asesinatos. Como quiera que sea, habiendo contestado el anuncio y recibido respuesta mía, se sintió contento y doblemente cuando lo contraté. Desde el primer momento de su estancia aquí, el señor Roth empezó a trazar planes, rechazando, sopesando, revisando y sin duda gozando muchísimo con la situación. La idea de protegerse la mano y envolver para ello el arma con un pañuelo fue, de seguro, una de dichas ideas. Esta mañana supo que la señorita Greer vendría a visitarme y que él me representaría. Después de comer, vino aquí y, hallándose a solas, tomó un cojín del sofá y con él envolvió el revólver. Luego hizo un disparo perforando el respaldo del sillón, incrustándose la bala en la pared. A continuación, ocultó el cojín
en la compartimiento trasero del cajón inferior del escritorio, guardándose luego la pistola en el bolsillo. Si se hubiera descubierto el agujero en el cojín, podría haberse encontrado la bala, murmuró Kramer. Sin embargo, insisto en que es un tonto de remate, comentó Wolf. Él sabía que Archie iba a salir esa tarde, acompañándolo, y que yo me quedaría en mis habitaciones. Me había oído decir que no me sentaría de nuevo en ese sillón, sino hasta que él lo abandonara definitivamente. A las 7 llegó la señorita Greer, acompañada por el señor Jansen. Se les introdujo al recibidor, cuya puerta estaba abierta. El cerebro del señor Roth se movió con toda rapidez, y su cuerpo también. Sacó una de mis pistolas del escritorio de Archie y, regresando a su sitio, abrió el cajón en el que se hallaba el cojín y, tras de disparar un balazo contra este, arrojó ahí mismo el arma. Tras de tomar aliento, Wolf prosiguió diciendo: Archie llegó presuroso y, echando una rápida ojeada al señor Roth, que se hallaba aquí, sentado, siguió su carrera hacia el recibidor. El señor Roth vio que era la oportunidad para hacer dos cosas: regresar mi revólver al cajón del escritorio de Archie y poner en uso su navaja. Creo que utilizó la hoja perfectamente para darse un rasguño con ella en la oreja. Eso mejoró su posición, por supuesto. Algo que la mejoró todavía más fue el hecho de que Archie, al llevarlo al cuarto de baño, le hizo posible pasar al recibidor y depositar en él el florero, la pistola. Creo que podía haber encontrado otra manera de hacerlo, pero esa fue perfecta. Enseguida regresó al baño para reunirse posteriormente con los demás, aquí en el despacho. Si yo no hubiera notado la falta del cojín, se habría entorpecido el oportuno descubrimiento de la trama. Como este escritorio descansa directamente en el suelo, no era fácil notar el agujero producido por la bala en el cajón, a menos que éste fuese abierto, lo cual no era probable que ocurriera. Además, tocante a la pistola empleada, no era de esperar que Archie tuviese la ocasión de enterarse que una de mis armas guardadas en su escritorio había sido para hacer fuego con ella. El señor Roth sabe cómo no dejar huellas digitales, cosa sencillísima. Kramer hizo un gesto con la cabeza, dando a entender que había comprendido, y dijo: no tengo objeción alguna que hacer. Acepto todo lo que usted ha dicho, pero debe sin duda admitir que ha hecho muchas afirmaciones difíciles de probar. No tengo necesidad de probarlas, ni tampoco usted. Como dije en su oportunidad, el señor Roth será juzgado por los asesinatos de los señores Jansen y Doyle, y no por las cosas raras que llevó a cabo en mi casa. Kramer se puso en pie. Vámonos, señor Roth, dijo. Solos ya, en el despacho, Wolf, sentado en su sillón, estropeado por una perforación de bala, fácilmente reparable, y con 3 botellas de cerveza enfrente, era la viva imagen de un hombre en completa paz con el mundo. Archie, me dijo con suave voz, recuérdame mañana llamar por teléfono al señor Viscardi para preguntarle por esa orquídea Tarragona. Sí, señor, le dije, al mismo tiempo que me sentaba. Y si usted me lo permite, me gustaría sugerirle algo, que publiquemos un anuncio solicitando un tigre devorador de hombres con un peso aproximado de 115 kilos, que sea capaz de moverse fácil y libremente. Podríamos esconderlo detrás del gabinete
para que saltase sobre usted al entrar. No se atemorizó en lo más mínimo. Estaba gozando intensamente de la satisfacción de hallar sentado de nuevo en su sillón y hasta dudo de que me haya oído. Bueno, aquí concluimos la novela de Se necesita un hombre de Russ Taus. Estamos con el libro de Tercera Antología de Eric Queen. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.